Bien, hola con todos. Vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando con lo que es la notación factorial. Ya aprendimos en la anterior clase sobre el símbolo de sumatoria. El símbolo de sumatoria básicamente lo que hace es realizar una suma en base a una fórmula desde igual 1, digamos, hasta 5. Pongamos una fácil de i. Eso es la sumatoria más fácil. Hay que sumar los 5 primeros enteros desde 1 hasta el 5. Entonces esto sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y esa sería la sumatoria porque estamos sumando los i que son enteros desde el 1 hasta el 5. Y esa es la fórmula más fácil porque solamente dice i. Bien, eso es lo que hemos aprendido. Y entre los términos se está separando un signo de más. Ahora vamos a hacer algo diferente que es el factorial. Entonces esta clase es el factorial de un número o notación factorial. Entonces la notación factorial lo que hace es casi lo mismo que la sumatoria, solo que en vez de sumas va a haber multiplicaciones separando a los términos de esta operación. Entonces, esta es la definición de la notación factorial. Un n que es un número entero está separado por símbolos de por, es decir, es el símbolo de producto de por. Entonces, n por n y cada uno de la multiplicación de sus enteros sucesivos hasta llegar al 1. Por ejemplo, el factorial de 5 va a ser el 5 por el 4 por el 3 por el 2 y por el 1. El factorial del 3 va a ser 3 por 2 por 1. Es decir, la multiplicación de todos los enteros que hay desde este número y sucesivamente y sus sucesores hasta llegar al 1. Lo más fácil, el 1 factorial es obviamente 1 y por definición 0 factorial también es 1. Esa es una definición, 0 factorial es igual a 1. Bien, podemos expresarlos así o también al revés, ¿no? O sea, no podemos empezar desde el 5 sino desde otro número. Por ejemplo, 4 factorial puede ser 1 por 2 por 3 por 4. Entonces nosotros podemos empezar el factorial desde 4 o desde 1 hasta llegar a 4, ¿no? Es la misma idea. Nosotros tenemos que poder hacer operaciones con los números factoriales. Entonces, por ejemplo, 8 factorial sobre 5 factorial es el factorial de 8, que sería... Antes un igual, el factorial de 8, que sería 8 por 7 por 6 y por 5. Y ya no voy a seguir haciendo nada más, sino solamente voy a poner por 5 factorial. Porque se entiende que luego de 5 factorial está 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí voy a poner 5 factorial. Y yo intencionalmente le dejé hasta 5 factorial aquí, no le seguí desarrollando 4, 3, 2, 1 para poder eliminar este 5 con este 5. Entonces esto ha sido 8 por 7 por 6, que esto nos da 336. Entonces miren, eso ha sido el factorial. Y cuando estamos dividiendo factoriales, la clave está en desarrollar el factorial más alto, que en este caso es el 8, hasta el factorial más bajo, que es el 5. Entonces 8 es 8 por 7 por 6 por 5 factorial, y sobre 5 factorial se eliminan 5 factorial con 5 factorial, y multiplicamos y nos queda 336. Esto es multiplicación, ¿no? Entonces pueden comprobar. Bien, ahora el factorial puede ser importante para muchas cosas. Vamos a ver hoy para qué puede ser importante. Bien. Supongamos que queremos ver de cuántas formas podemos ordenar un objeto. Digamos que en nuestra habitación tenemos 3 instrumentos, que va a ser una guitarra, un piano y una batería. Entonces tenemos una guitarra, un piano y una batería. Y nos preguntan de cuántas formas podemos ordenar.
¿De cuántas formas podemos ordenar? Entonces el factorial precisamente lo que me dice es de cuántas formas nosotros podemos ordenar unos elementos. Supongamos que tenemos 3 casilleros para ordenar. Voy a empezar ordenando la guitarra. La guitarra yo le puedo ordenar en 3 casilleros diferentes. Yo puedo elegir cualquiera de los 3. Entonces la guitarra, ¿cuántas formas tiene para ordenarse? Tiene 3 formas. Luego ordenemos el piano. La guitarra ya está ordenada, entonces lo único que me quedan son 2 casilleros o 2 lugares para dejarlo. Entonces el piano, ¿en cuántos lugares puede ordenarse? En 2. Y a la batería le quedaría ya, como están ocupados estos casilleros, solamente un casillero. Entonces multiplicándoles tenemos que es 6. Entonces yo puedo ordenar estos instrumentos de 6 formas diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, el factorial también me dice cómo hacerlo, ¿no? Como son 3 elementos, 3 factorial, eso es igual a 3 por 2 y por 1, es decir, 6. Es decir que el factorial lo que hace es, y esto así de entonces 3 factorial, lo que el factorial hace es ayudarme a ver de cuántas formas se pueden ordenar en elementos. Entonces, en elementos se ordenan en n factorial formas. Y eso pueden aplicarlo al ejemplo que ustedes deseen. Bien, hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 5 bolas o 5 pelotitas dentro de una bolsa. Esas pelotitas van a ser A, B, C, D y E. Ya. Entonces, yo puedo sacar las pelotitas y formar en parejas. Entonces me piden que saquemos y formemos parejas. Entonces nosotros podemos formar parejas. ¿Qué parejas podemos formar? Podemos formar las parejas A con B, A con C. Me va a faltar el espacio. Entonces una pareja sería A con B, A con C, A con D, A con E. AB, AC, AD, AE. Bien, otra pareja sería B con C, B con D, B con E. Bien, vamos con la C. C con D y C con E. Y otra pareja sería la B con la E. Entonces ahí están todas las parejas que podemos formar. A con B, A con C, A con D, A con E. B con C, B con D, B con E. CD, CE y DE. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo puedo formar 10 parejas. Bien. Ya, ahora, en este orden que hemos hecho A con B, A con C, A con D, miren, incluso hemos hecho en forma de conjunto. Entonces en sí no importa el orden, o aquí no está influyendo en nada el orden de los elementos. Es decir, la pareja A con B, no importa si es que yo le propongo como B con A, y en vez de escribir A con C yo escribo CA, o en vez de escribir AD escribo DA. Esa es la forma más simple de sacar parejas, donde no se toma en cuenta el orden. Es decir, solamente saco parejas y no importa si es que la A está primero o la B está primero. O en este caso la A está primero o la C está primero.
En ninguna hemos tomado en cuenta el orden de las parejas. En este caso, cuando no se toma el orden de las parejas, se conoce como combinaciones. Es decir, estas son 10 parejas y son 10 combinaciones. Porque aquí no importa el orden. No importa el orden. Y eso es la sección las combinaciones. Pero ¿qué tal si con este mismo ejemplo de la bolsa que contiene pelotas, hacemos que sí contenga o sí importa el orden? Entonces, vamos a tomar ejemplos donde sí importa el orden. Entonces va a ser, por ejemplo, AB y no solo AB, sino BA. Y vamos a ponerles como pares ordenados, ya no como conjuntos. Entonces el otro sería AC, pero también CA, es decir, cambiando el orden. La otra pareja sería AD, pero también DA. Y la otra pareja sería AE, pero también B con A. Y así puedo seguir, ¿no? BC, pero también CB. BD, pero también DB. BE, pero también EB. Ya vamos con la C. CD, pero también CE. Y al revés, ¿no? De C y EC. Y ahí me falta la D. La otra sería D con E, pero también su contrario ED. Y creo que están todos. AB, AC, AD, AE y su contrario. BC, BD, PE y su contrario. CD, CE y su contrario y DE y su contrario. Entonces, ¿cuándo hace aquí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces aquí ha habido 20 formas de ordenar. Hay más que las anteriores porque ahora sí estamos tomando en cuenta el orden. Cuando se toma en cuenta el orden ya no se llaman combinaciones, sino se llaman permutaciones. Entonces, permutaciones es cuando en el arreglo sí importa el orden. No es lo mismo decir AB que decir BA. Y aquí va a haber más arreglos o más combinaciones. Bueno, no sería combinaciones, sino más arreglos. Y permutaciones se ocupan cuando sí importa el orden. O cuando el orden sí se toma en cuenta. Sí se toma en cuenta el orden. Sí se toma en cuenta el orden. El anterior no tomábamos en cuenta el orden. Entonces, nosotros vamos a aprender a darnos cuenta cuando el ejercicio me pide que tome en cuenta el orden o no tome en cuenta el orden, ¿sí? Entonces, pongamos las fórmulas. Entonces, para las primeras, para combinaciones, se escribe así, ¿no? De n elementos combinadas en n formas, o también se le escribe de esta forma. Esto se lee como combinación de n elementos en n formas y se les dibuja así en un paréntesis. Entonces, esto es n factorial sobre r factorial y n menos r factorial. ¿Sí? N factorial dividido para r factorial por n menos r factorial. Para permutaciones, esto se escribe
n permutados en r formas. Y esto es n factorial sobre n menos r, todo eso factorial. Y está un menos. Ya. Esas serían las fórmulas para las combinaciones y las permutaciones. Hagamos un ejemplo de cada una. Entonces empecemos con uno de... empecemos con un ejemplo. Entonces dice, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los números dígitos? Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras con los números dígitos? Ahora, los números dígitos son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 números dígitos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los números dígitos? ¿Importa el orden? Sí importa el orden, ¿no es cierto? O sí influye el orden, o sí se va a tomar en cuenta el orden. Inventémonos un número de 5 cifras, ¿ya? El 4321 y 6. Entonces 43.216 es de 5 cifras. Y otro número pues va a ser el 56.789. Entonces sí importa el orden, ¿no? Si es que yo le cambio, por ejemplo, al 9 primero y al 5 aquí, ya es un número diferente al anterior. Entonces sí influye el orden, o sí se toma en cuenta el orden, o sí es importante el orden. Entonces, como sí es importante el orden, entonces va a ser una permutación, porque sí es importante el orden. Entonces, esta es una permutación de 10 elementos. Voy a permutar en grupos de 5, porque sí me va a incluir el orden. Entonces, esto es, por definición de permutación, sería así, ¿no? N permutados en R son N factorial sobre N menos R factorial. Entonces, 10 permutados en 5 son 10 factorial sobre 10 menos 5 factorial. Es decir, esto es 10 factorial sobre 5 factorial. ¿Sí? Y esto es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. Me voy a detener en 5 porque así yo puedo eliminar el 5 del numerador con este 5 del denominador. Y ahora la respuesta es 10 por 9 por 8 por 7 y por 6. Ya ese es un número grande y nos da 30.240. Entonces esto ha sido 30.240. ¿Sí? Ese ha sido el resultado de 10 permutado en grupos de 5. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 es 30.240. Entonces ese es un ejemplo de permutaciones, porque sí influye el orden en los números, ¿no? Obviamente. Bien, hagamos un ejemplo de combinaciones. Entonces dice, ¿cuántos equipos de 11 jugadores ¿Cuántos equipos de 11 jugadores se pueden formar a partir de 15 deportistas, ¿no? Entonces, supongan que tienen 15 deportistas, pero el entrenador solamente puede llevar a 11. Entonces, ¿cuántos equipos de 11 puede formar con esos 15? Entonces, como no me está haciendo referencia a ningún orden, no me está diciendo que primero tiene que ir Juan, luego José, luego Javier, no me está dando referencia a ningún orden. Entonces, yo les puedo ordenar como yo quiera. Entonces, no va a influir aquí si alguien está primero o al último. ¿Sí?
o está en el equipo de la mitad, entonces no va a influir aquí el orden. Entonces, como no tomamos en cuenta el orden, y más que nada no hace referencia a números, a nombres o a letras, donde sí influye el orden, por ejemplo, el anterior caso, los dígitos, cambiaba el orden porque cambiaban los números. Aquí no me está haciendo referencia a nada, entonces no va a influir o no voy a tomar en cuenta el orden. Como no voy a tomar en cuenta, es una combinación. Y n elementos combinados en n formas es n factorial sobre n factorial por n menos e factorial. Este es un menos. Entonces, en n siempre es el número más grande, ¿no? Y r es el más pequeño. Entonces, n es el total. N, 15, voy a tomar el equipo de 11. Entonces, esto va a ser igual a 15 factorial sobre 11 factorial y 15 menos 11 factorial. Entonces, esto es 15 por 14 por 13 por 12 y por 11. Y me paro en 11 para eliminar con el 11 que está aquí abajo. Y 15 menos 11 es 4 factorial. Entonces se fue el 11 con el 11 y ahora tengo, miren, 15 por 14 por 13 por 12 sobre 4 factorial. Esto pueden hacer en la calculadora. Y me queda 1365. Entonces 1365 equipos de 11 puede formar a partir de 15 jugadores. Pueden comprobar estos pasos. Bien, y hasta ahí vamos a llegar en la notación factorial, que eso nos va a servir para la siguiente clase, que es sobre el binomio de Newton. Y gracias.